participantes en esta sesión. Me parece excelente. Voy a compartirles pantalla. Permítanme por acá, yo cierro esta pantallita. Listo, me cuentan si ya están viendo mi presentación. Sí, señor. Ya, sí, señor, ya me conecté ahí. ¿De quién es? Bueno, ¿de quién es? Cerramos porfa el micrófono a las personas que están con el micrófono abierto, porfa. Gracias. Listo, perfecto. Aquí acomodando un poquito de audio. Vamos a colocar eso en pantalla gigante. Listo. Bueno, sean bienvenidos a esta capacitación, a este entrenamiento que vamos a brindar el día de hoy. Muchas gracias por los participantes que a esta hora se conectan. Vamos a tener pues unos no más de 40 minutos en esta sesión. Vamos a hablar de un tema muy específico frente a lo que es el hazmat médico, ¿sí? Basado en NFPA 473. En este caso, pues, para lo que son esos equipos, digamos, que atienden ya los pacientes por los cuales ya han pasado o que ya han sido descontaminados después de un proceso de búsqueda y recuperación o de búsqueda y rescate en un evento con materiales peligrosos. Es importante tener en cuenta que esta capacitación pues hace parte de la formación que llevamos durante todo el año, digamos, la formación que tenemos frente a lo que son los diferentes temas. Es importante pues tener ojalá unos principios básicos frente a lo que son materiales peligrosos y lo que es su nivel de advertencia, su nivel operaciones o todo lo que concierne pues o lo que arrastra lo que es una operación como tal. En este caso, la intención es brindar o ilustrar un poquito a la introducción de lo que es el hazmat médico. Este está atado también pues a una práctica o a una serie de sesiones que más adelante pues la idea es integrar. Este es un, digamos, un corte transversal frente a lo que es este tema tan importante para cada uno de nosotros que somos respondedores o que atendemos emergencias en la ciudad. Listo. Para el personal que no me conoce, mucho gusto. Mi nombre es Germán Pérez, sargento primero de la UTAC. Llevo más de 16 años en la unidad. Soy profesional en seguridad y salud en el trabajo, experto pues en tareas críticas, alturas, espacios confinados, manejo de químicos peligrosos,
Soy, técnico en enfermería, llevo pues en el área de rescate pues mucho tiempo y me he interesado mucho por el tema de hazmat médico, ya que en muchas ciudades de nuestro país hay muchos equipos preparados, o sea, hay muchos equipos preparados, equipos de respuesta a emergencias, ¿sí? Donde recuperan un paciente, donde atienden un evento pues por materiales peligrosos, pero la atención prehospitalaria, ¿sí? La atención prehospitalaria de ese paciente, pues entonces lo realiza por personal, o sea, realizado por personal médico, por personal paramédico, enfermeros o profesionales de la salud que muchas veces muy poco se han integrado o muy poco conocen frente a lo que es la atención de un paciente de estos, ¿sí? Hoy vamos a ver algo más operativo que de clínica, o sea, de ver cómo, digamos, cómo atendemos un paciente frente a lo que es la parte médica. Hoy vamos a ver más es como esa parte operativa, los protocolos, el antes de poder atender a un paciente de estos. ¿Por qué? Porque recordemos que el ámbito lo que es el ámbito prehospitalario y el ámbito intrahospitalario tiene una línea muy delgada, ¿cierto? Pero tiene una barrera enorme, ¿cierto? Todos sabemos, pues, que trabajar en la parte prehospitalaria, los que hemos trabajado, digamos, en esos dos frentes de trabajo, o sea, la prehospitalaria, la antes de llevar el paciente a una sala de emergencias, llevarlo, tripularlo en una ambulancia, eh, es completamente diferente, es completamente diferente a ya recibirlo en una sala de urgencias, tenerlo en una sala de urgencias, subirlo de pronto a un quirófano, llevarlo a una unidad de cuidados intensivos, luego pasar por un proceso de hospitalización. O sea, son dos líneas completamente diferentes, pero que están unidas, están atadas, pero que lastimosamente a hoy en día aún siguen separadas, ¿sí? O sea, la atención prehospitalaria y la intrahospitalaria aún siguen siendo, aún siguen siendo, aún sigue siendo un tema, digamos, muy separado. ¿Quién tiene por ahí el micrófono abierto, por favor, para que me apoye y lo cancelemos? Gracias. Listo, entonces, como les decía, digamos, este entrenamiento de hoy es ilustrar e invitar a los médicos, enfermeros, a los paramédicos que están en esta sesión, que, o sea, todo el personal de salud que debemos empezar a unir esos dos lazos, ¿cierto? La prehospitalaria y la intrahospitalaria. Y saber atenderlo desde la parte operativa y en este caso hoy que vamos a ver pues el tema de introducción al hazmat médico. Recuerden que es un tema introductorio, es un tema realmente muy largo, de mucho estudio, hay que estudiar demasiado, hay que tener mucho conocimiento del área. Hay muchas, digamos, hay mucha información que se debe manejar, muchos profesionales que integran digamos, este entrenamiento y que se hace es con equipo de trabajo. O sea, en un equipo de trabajo organizado, pues entonces vamos a realizar una buena atención. Acá tenemos, pues entonces, pues está basado en NFPA 473 y en NFPA 470, ¿sí? Es importante tener en cuenta de que la parte de hazmat médico es muy diferente a lo que es la atención de materiales peligrosos. La atención de materiales peligrosos, quizás de pronto en el público, eh, por favor, pueden abrir su micrófono y me pueden contar si de pronto hay alguien que sea ya a nivel advertencia, operaciones, o quizás ya sea un técnico especialista en materiales peligrosos o demás. Si quieren ahí, por favor, pueden abrir su micrófono y me cuentan un poco.
¿Ahí me escuchan, chicos? Sí. Sí, señor, se Sí, le señor. escucha. Listo. ¿Quién de pronto ha tenido la oportunidad por pasar por un curso de materiales peligrosos? O sea, el primerito que uno hace es uno que se llama nivel advertencia. ¿Quién es de pronto certificado? ¿Quién está certificado? Nivel advertencia o nivel operaciones. O el primerito que es el nivel de advertencias. Digamos que es el grupo, digamos que es el curso básico que uno realiza para poder empezar a meterse en este mundo de lo que es la atención de materiales peligrosos. Bueno, vamos a continuar. No escucho pues ahí de pronto que alguno haya mencionado leve. Bueno, vamos a iniciar entonces con unos conceptos muy básicos, ¿sí? Para el personal que de pronto no ha estado en sesiones o en capacitaciones de materiales peligrosos, pues entonces vamos a iniciar con esta parte. ¿Y qué son los materiales peligrosos? ¿Sí? Los materiales peligrosos son todos aquellos materiales, sustancias o elementos que por su volumen o peligrosidad implican que al que fuera de control o que se escapen o por derrame o por cualquier, digamos, otro evento más allá de lo normal, pueda causar un daño a la salud, pueda causar un daño al medio ambiente o pueda generar riesgos que se produzcan durante la extracción, fabricación o almacenamiento de estos. También durante su transporte y su uso. ¿Sí? Nosotros todos los días interactuamos con materiales peligrosos. Esos materiales Perdón, peligrosos, perdón, profesor, perdón. Santiago Cardona, ¿quién es Santiago Cardona? Que tiene el micrófono abierto desde hace ratico. Para ver si alguien de pronto lo conoce, le dice que cierre el micrófono, por favor. si no podemos cancelar el micrófono ahí. ¿Listo? Ok, gracias. No, el micrófono no está abierto. Está apagado. Después cuando se escucha los radios se ve así como interferencia. Aló, ¿se escucha? Marica, está Si es apagado. con No, nadie nosotros, conoce de Decimos, ya le pronto vamos a a decir, ya Santiago le vamos a estamos Cardona. decir. Ahí escuchando, está pero apagado. porfa, Perfecto. Gracias, muchas gracias. ok, gracias. Bueno, una de las razones que hace complejo el tema frente a lo que son los materiales peligrosos es que abundan en nuestros medios, abundan en los trabajos, abundan incluso en nuestras casas y en cualquier momento puede existir o puede suceder un evento por accidente por materiales peligrosos, desde la casa hasta el trabajo e incluso hasta el transporte. ¿Sí? En el transporte. Esos materiales peligrosos, pues entonces tienen unas características, tienen diferentes características frente a lo que son, digamos, su composición química como tal, frente a lo que se denomina, puede causar explosiones, pueden incendiarse, pueden afectar la vida, la salud, pueden afectar el medio ambiente, ¿sí? Pueden causar quemaduras, pueden estar envasados a presión, pueden disminuir la cantidad del oxígeno en el aire, ¿cierto? Cambiando o convirtiéndome una atmósfera tóxica, una atmósfera peligrosa o una atmósfera explosiva. Sí, afectan también a los animales, a las plantas. Son materiales que pueden ser incluso reactivos, pueden ser que reaccionan con incluso con el agua, ¿sí?
con lo que menos nos imaginemos nosotros, un material peligroso puede cambiar, ¿sí? Puede cambiar su estado. Recordemos esos estados de la materia, pueden pasar de sólidos a gaseosos, pueden estar líquidos, pueden estar pues en plasma, digamos en diferentes presentaciones pues que los hacen muy, digamos, muy delicados o muy especial en qué, en transportarlos, en su uso, en su manejo, ¿cierto? Entonces, dentro de ellos pues tenemos que gasolina, que las pinturas, tenemos radioactivos, azufres, nitrógenos, polvos de carbón, peróxidos, hidrógenos. Son demasiados materiales peligrosos pues que existen y que nosotros todos los días interactuamos con ellos. Nosotros todos los días interactuamos con ellos, ¿sí? Dentro de esas características, pues digamos como las características que más encontramos son que son su corrosividad como tal, son corrosivos, pueden generar cambios variables a otros materiales como tal. Su reactividad, hay materiales peligrosos que son muy inestables. Su explosividad, pueden explotar de diferentes maneras o digamos su ignición es diferente, ¿cierto? Es diferente, no solamente pues con calor, sino por la reactividad de otro material, la toxicidad al ambiente, ¿sí? Su inflamabilidad y su potencial de ser un biológico infeccioso, ¿sí? Tanto es así, pues que dentro de lo que son los materiales peligrosos siempre están asociados a lo que son las armas de destrucción masiva, ¿sí? Las armas de destrucción masiva, pues entonces tenemos dentro de lo que son agentes biológicos, ¿cierto? Biológicos infecciosos, donde se pueden liberar virus, donde ya han pasado, pues, en la historia donde han utilizado diferentes químicos en guerras, ¿sí? Para destruir desde esa parte, pues, biológica. Es una guerra realmente, pues, que no, o sea, que no es justa porque, pues, es un arma donde se genera una destrucción masiva y hace mucha afectación, pues, a todo el personal y a todo el medio ambiente como tal. Dentro de esos riesgos biológicos, pues, a ver, hay virus, hongos, toxinas, parásitos, bacterias, que por lo general son muchas veces incluso construidas o repotencializadas de las que ya están y pues que pueden generar pandemia. Pues ya vivimos una de ellas, todos saben cómo es ya una pandemia, podemos decir cómo es una pandemia y cómo un virus de estos se puede regar por todo el mundo y puede generar daños masivos, ¿cierto? Listo. Dentro de lo que es el hazmat médico es importante tener en cuenta cómo ingresan los materiales peligrosos a nuestros organismos, ¿cierto? A nuestro organismo como tal. ¿Cuál es esa vía de ingreso? Recordemos que cuando hablamos de hazmat médico es la atención del paciente ya recuperado. ¿Quién lo recupera? Lo recuperan los grupos de atención de emergencias peligrosas, ¿cierto? Esos grupos que están preparados y despliegan una serie, digamos, de operaciones para poder rescatar y recuperar esos pacientes que han sido afectados por un material peligroso. Pero entonces recordemos que en esta instrucción vamos a ver ya la parte del hazmat médico, cómo se atiende un paciente y qué protocolos iniciales debo yo implementar para poder atenderlos. Entonces, pues en principio tenemos como vía como una vía de ingreso como tal, pues es la vía respiratoria, es una de las más susceptibles, pues cuando los tóxicos se mezclan con el aire, ingresan rápidamente a nuestro organismo por medio de los pulmones y luego a la sangre. Sí, recordemos pues que las vías respiratorias es uno de los ingresos, digamos, que más se afectan cuando se tienen materiales peligrosos que son volátiles, que transforman
el ambiente o transforman las atmósferas, Entonces ¿sí? aquí. Recordemos que dentro de lo que son las atmósferas, tenemos atmósferas peligrosas como atmósferas explosivas, una atmósfera explosiva o una atmósfera venenosa, ¿sí? O una atmósfera pues contaminada. Hay muchos agentes o digamos hay muchos eventos que han sucedido frente a lo que son los materiales peligrosos, ¿sí? Muchos desde la industria, ¿cierto? En la industria cuando un operario o un trabajador realiza cualquier actividad y se ve expuesto a un ambiente de estos y pues por medio de sus pulmones, por vías respiratorias, pues ingresa este tipo de materiales peligrosos. La vía digestiva, tóxicos ingeridos en nuestro sistema digestivo, provocando lesiones en boca, garganta, tráquea, esófago, estómago e hígado. ¿Sí? Normalmente, o digamos, muchos de estos eventos por materiales peligrosos vía digestiva ocurren en niños o por confusiones frente a lo que son eh, eh, envases o digamos materiales químicos peligrosos reenvasados, donde los empacan en vasos de refrescos y pues los niños toman esos vasos y digamos toman esos elementos y se ven allí expuestos a este evento por este incidente. Vía cutánea, pues estos ingresan en nuestro organismo al ser absorbidos por la piel, ¿sí? A semejanza de una crema humectante, ¿cierto? Si presentamos heridas o cortes, fácilmente el ingreso de dichos productos también lo pueden ser, ¿sí? Cuando entra por vía cutánea, pues simplemente pues cuando nos cae un material peligroso en nuestra piel, pues lo que va a hacer es que va a ser absorbido a través de nuestros poros y de esa manera pues entonces vamos a estar o nos vamos a contaminar con ese material químico peligroso. ¿Listo? Ok, ¿qué voy a hacer en caso de ser el primero en la escena de una emergencia con materiales peligrosos? Es importante tener en cuenta que la atención de materiales peligrosos la debe de hacer personal especialista en materiales peligrosos, ¿sí? No, no es una emergencia, o sea, es una emergencia delicada, es una emergencia la cual hay que llevar prisa, hay que atenderla rápidamente, pero con técnica, ¿sí? Con rapidez, pero con técnica. En este caso, pues entonces, por eso existe un primer nivel que se llama el nivel advertencia, ¿sí? El curso del nivel advertencia, que este curso de nivel advertencia lo que hace es que es el primer respondedor ante una emergencia por eventos químicos, ¿sí? Y está indicado que el nivel advertencia, pues, no hace intervencionismo, o sea, no actúa directamente en la emergencia, sino que lo que empieza es a activar una serie de pasos para poder atender esa emergencia. Y lo primero es tratar de identificar el material, ¿cierto? Primero tratar de identificar ese material. Luego reportar la ubicación exacta donde se encuentra el material, controlar el acceso y asegurar el perímetro. Como ustedes notan acá, son tres pasos sencillos que hace quién, que hace ese primer respondiente frente a materiales peligrosos. No hace intervencionismo. ¿Qué es no hacer intervencionismo? O sea, no entra a la escena del evento, no trata de rescatar a nadie, no trata de realizar ninguna acción, solamente pues estas acciones que les acabo de mencionar, identificar el material peligroso, reportar la ubicación exacta donde se encuentra el material y controlar el acceso y asegurar el perímetro. ¿Qué es asegurar el perímetro? Pues entonces evacuar a todo el área, digamos, de acuerdo pues obviamente pues al evento por el cual se esté manejando y ya entra a paso, digamos, o activa los servicios de emergencia y aquí es donde viene pues el equipo de respuesta ante materiales peligrosos. ¿Listo? A ver, permíteme, por favor.
Listo, cómo identificamos esos materiales químicos peligrosos? Los materiales químicos peligrosos en principio pues los podemos identificar basados en símbolos, formas, colores y números, ¿sí? Esto basado en dos metodologías o digamos dos metodologías que tenemos y es sistema globalmente armonizado de las sustancias químicas y la ONU, ¿sí? Por el sistema de identificación para transporte de mercancías o de mercancías peligrosas. Aquí vemos, digamos, dos paralelos de digamos, de dos símbolos por los cuales podemos, o dos sistemas de clasificación por los cuales podemos identificar las sustancias químicas desde lejos, ¿sí? Y lo que hace es ese primer respondiente es que emplear este sistema de identificación y empezar a lograr identificar la sustancia por la cual se está generando, digamos, el evento o la emergencia con la sustancia química. Hasta aquí es un paso crucial porque digamos que apenas estamos activando o apenas se está activando el servicio de emergencia frente a lo que es esta respuesta. ¿Listo? Es importante tener en cuenta de que si es un evento que sucede, digamos, que sucede en calle, pues entonces va a tener esta clasificación. Son 9 clasificaciones que le dan a las sustancias, ¿sí? 9 clasificaciones. Esas clasificaciones, pues, eh, tenemos entonces, pues, los que son los explosivos, eh, los que son los líquidos inflamables, los que son venenosos, misceláneos, los que son comburentes, los que son tóxicos y demás. Y estos carteles se utilizan solo para transporte. Si ustedes ven vehículos, o yo sé que muchos de ustedes han visto este tipo de vehículos en calle, donde tienen este tipo de simbología acompañado de un panel naranja, ¿cierto? Ese panel naranja me indica a mí el número ONU de la sustancia que está allí. A este número ONU le vamos a llamar, o yo le llamo, digamos, es como si fuera el número de cédula de cada una de esas sustancias, ¿sí? De cada una de esas sustancias. Vamos a poner, por ejemplo, por acá eh, un ejemplo. Vamos a ver si me deja por acá compartir. Por ejemplo, vamos a buscar por acá. Permítame, por favor. Por acá. Sí, a ver. Listo, por acá podemos ver este. Este que les estoy mostrando en este momento, pues entonces es el panel naranja, ¿cierto? Es el panel naranja, el cual va acompañado de una de las etiquetas o una de las 9 clasificaciones que vemos frente a lo que son los materiales peligrosos cuando estamos hablando de nivel transporte. Hay muchas personas que a veces o no conocen, digamos, o no tienen conocimiento frente a lo que es estos sistemas de clasificación y en principio cualquiera de nosotros puede ser digamos, un primer respondedor frente a lo que son los materiales peligrosos, ¿sí? Allí de esta manera, pues entonces vemos las 9 clasificaciones, ¿sí? Las 9 clasificaciones como tal. Esas clasificaciones, pues, digamos, acá las vamos a encontrar digamos, en los vehículos. De pronto muchos de ustedes los han visto. Sí, los han visto pues en carretera, cuando vamos en carretera y los encuentran en camiones que transportan mercancías y químicos peligrosos. Pero bueno, esas clasificaciones que estamos viendo acá
como se los decía inicialmente, se los vamos a dejar a quién, a los respondedores, a los que son esos respondedores, a los que, digamos, en principio responden frente a lo que es esos materiales peligrosos y son, digamos, que los que están en esa primera línea, ¿cierto? Digamos, con esa primera línea de identificación. Por otro lado, pues entonces tenemos el sistema globalmente armonizado de las sustancias químicas, los cuales vemos, los cuales todos vemos eh, con este tipo de identificación, ¿cierto? Un rombito, el cual pues es un borde rojo, al interior es negro y cada uno de ellos pues entonces me representa un peligro, ¿cierto? ¿Cuál? A explosión, a que sea inflamable, a que sea oxidante, a que sea un gas presurizado, a que sea corrosivo, a que sea tóxico, un signo de admiración, el cual me puede indicar que es irritante, narcótico, es peligroso, ¿sí? Otro que sea peligroso, que sea mutágeno o que sea cancerígeno, ¿sí? Es un material peligroso que sea cancerígeno y otro que me indica el daño al medio ambiente. Entonces, son dos sistemas de identificación que debemos manejar, ¿sí? Que debemos manejar. Frente a lo que es el, el transporte de mercancías peligrosas, hay varias aplicaciones, una de ellas, una aplicación que se llama, por ejemplo, Cargo Decoder, ¿sí? Lo pueden incluso descargar en su celular, lo pueden descargar en su celular y con esta aplicación, con el panel naranja que les mostré anteriormente, ingresan esos cuatro números. Si ustedes ven, son cuatro números. Esos cuatro números, pues es la cédula del químico que están transportando en ese camión, que están transportando en ese vehículo, pues entonces rápidamente vamos a poder identificarlo. ¿Sí? Si es en la industria, si es en una fábrica, si es en otro, digamos, en otro ambiente donde no lo estén transportando, debería de estar etiquetado o debería de estar etiquetado con sistema globalmente armonizado. Ese sistema globalmente armonizado va acompañado de unas hojas de datos de seguridad. Esas hojas de datos de seguridad traen o traen, digamos, 9 puntos que me indican a mí eh, diferentes, o sea, me suministra diferente información para poder yo manejar ese tipo de químicos, ¿cierto? Hasta aquí es, digamos, como una introducción. Los invito a que de pronto tomen cursos frente a lo que es la respuesta ante materiales peligrosos, a que hagan el primer curso, que es el curso de nivel de advertencia, donde le enseñan a uno, digamos, a la clasificación, digamos, a interpretar estos signos, a manejar las guías, ¿cierto? Las guías frente a lo que son las respuestas ante emergencias peligrosas con un libro, pues, que nosotros llamamos el libro naranja, y de esa manera, pues, entonces interpretamos. Pero entonces a lo que vinimos, a ver, como hazmat médico, dijimos que, por ejemplo, en este punto, en esta imagen, ustedes notan que ya ese paciente fue recuperado por el equipo de intervención. Ese equipo de intervención ya tiene que ser un equipo altamente capacitado, desprende mucha logística, desprende muchos elementos de protección personal para poder atender esa emergencia. Si ustedes notan allí, dos, eh, dos operadores llevan ese paciente y lo llevan a un primer túnel de descontaminación. O sea que en este caso, digamos que aquí, digamos, hay una emergencia, o sea, hubo una emergencia con materiales peligrosos, la cual el personal de emergencias ya actuó, ¿cierto? O sea, ya actuó, ya reaccionó, ya controló y rescató a esos pacientes, ¿sí? Aún lo rescató con vida. Pero entonces, con hazmat médico es donde nosotros atendemos el después de esa emergencia. Les voy a contar que en Colombia hay muy pocos equipos preparados como hazmat médicos, o sea, son muy limitados, ¿sí?
Sí hay muchos equipos preparados con atención de emergencias en materiales peligrosos. O sea, hay muchos equipos muy bien preparados, hay muchos elementos de seguridad, hay mucho personal capacitado operativamente, pero de hazmat médico muy poco realmente. Ojo, entonces la atención del paciente, la falta de una descontaminación apropiada puede aumentar el riesgo de accidentes para el equipo de respuesta hazmat médico y comprometer la seguridad general en la escena. Cuando un médico, cuando un enfermero, cuando una enfermera, un paramédico, un técnico en atención hospitalaria recibe un paciente el cual viene de una zona donde su afectación fue por materiales peligrosos, es el primero que va a resultar contaminado si no actuamos con los protocolos iniciales que me pide la NFPA, ¿cierto? Entonces, digamos que en este caso, yo les decía al inicio que era una parte introductoria frente a lo que es el hazmat médico. La descontaminación del paciente desgasta, digamos, una serie de equipos o de protocolos antes de llegar a la escena. Si ustedes ven la descontaminación en pacientes, digamos que hay una descontaminación muy profunda frente a lo que es antes de ingresar a la zona de puesto adelantado para poder atender ese paciente. Muchas veces se ha cometido el error que el paciente contaminado con materiales peligrosos lo suben de una vez a la ambulancia, a cualquier, digamos, a cualquier medio de transporte, contamina el medio de transporte, contamina al, al enfermero o al paramédico que va ahí o al técnico en atención prehospitalaria. Cuando llega a la sala de urgencias, contamina la sala de urgencias, contamina al médico de turno y a todas las personas que están allí y se nos crece, digamos, ese evento, ¿sí? Y es aquí con esta capacitación ilustrarles a los médicos, enfermeros y demás que están en esta sesión que cuando se haga una atención de un paciente y sepamos que viene, digamos, de un evento por materiales peligrosos, tenemos que reaccionar frente a unos protocolos diferentes a atender un paciente que viene normalmente de otro tipo de traumatismo, ¿sí? Vemos allí, pues, en la ilustración, cómo vemos, por ejemplo, un túnel de descontaminación. Vemos una cámara, la cual nos ayuda a realizar una descontaminación más profunda. Y finalmente atrás, una unidad, pues, donde va a ingresar ese paciente, ¿sí? Dentro de lo que es la descontaminación de este paciente, pues entonces, primero, pues digamos, obviamente, pues está su recuperación, ¿cierto? Digamos, su rescate, lo rescatamos, lo llevamos a un túnel de descontaminación y en este túnel de descontaminación, pues entonces ese paciente tendrá que ser descontaminado profundamente antes de llegar a las manos de los médicos o el personal de salud que va a atender. Es importante que hay que registrar los procedimientos practicados para la descontaminación, basadas en qué? En número de pacientes, condiciones del clima, contaminantes involucrados, eh, digamos, la información que nos traen el personal que hizo la primera atención frente a ese material peligroso, sea el personal técnico en materiales peligrosos, donde desarrolló esa primera atención y descubrió qué tipo de material peligroso estuvo involucrado en el evento. También, obviamente, pues esa valoración inicial que se le hace, digamos, frente a lo que es eh, una emergencia con materiales peligrosos, la valoración inicial en el sitio donde se rescata digamos, este paciente, pues hay que tener varios aspectos, digamos, varios aspectos a tener en cuenta. Y uno de ellos es que como es una emergencia que hay que actuar rápido,
donde hay que alejar al paciente del contaminante y más, por ejemplo, si el contaminante es por vías respiratorias, entonces, pues ese paciente debe de ser muchas veces incluso encapsulado o rescatado en el área de trabajo colocándole un sistema de escape, ¿cierto? Un sistema de escape de protección, digamos, en la parte de atmósfera peligrosa o protección respiratoria de acuerdo al evento que se esté sucediendo y se le hace la extracción rápida del paciente. O sea, no podemos hacer una atención en el sitio inicial porque prima la vida, ¿cierto? Prima la vida, la salud de ese paciente y lo primero que hay que hacer es alejarlo del material peligroso que está en ese momento, ¿sí? Eh, antes de recibir ese paciente debe de pasar por o digamos el túnel de descontaminación donde la ropa y las pertenencias del paciente, todo debe ser removido y embolsados para una disposición final donde ya se nos va a volver un respel, ¿cierto? Digamos, un eh, materiales contaminados, ¿cierto? Donde la ropa, sus pertenencias, todo como va a estar contaminado, pues entonces tendrá que ser embalado, encapsulado y tendrá que hacerle una disposición final. El paciente debe recibir batas desechables y zapatillas desechables o polainas, o sea que ese paciente se le debe cambiar absolutamente toda la ropa, o sea, completamente toda la ropa. Si ustedes ven en la imagen. Allí pues ese paciente lo están descontaminando con agua, con jabón, lo están lavando, se usan cepillos, se usan elementos que me puedan descontaminar al paciente, se le retira la ropa, luego se seca y se embala o digamos se embala la ropa y al paciente se le proporciona eh, batas desechables, polaina, gorro, eh, protección respiratoria y demás. Como ven, es un proceso, digamos, dispendioso, pero es importante que lo hagamos. ¿Para qué? Para que después de que entre a una sala, pues no vaya a estar contaminado. Luego de que tengamos ese paciente, pues ya medianamente pues descontaminado, la primera atención por el personal médico, vemos allí como el personal médico debe de estar preparado, debe de estar usando unos elementos de protección personal en barrera, ¿sí? Aislando, digamos, aislando, digamos, o aislado en todo momento de ese paciente, porque no basta con esa descontaminación que le hicimos allí y aún tenemos que continuar, digamos, con esa descontaminación. Al mismo tiempo de esa descontaminación, pues entonces tenemos que empezar a hacer su valoración y su atención como tal, ¿sí? Todas las personas expuestas deben de ser clasificados según el contaminante, la ruta de entrada, ¿sí? Al inicio vimos cuáles vías de ingreso, digamos, teníamos. Debemos trabajar paralelo, ojo, es importante que se deben de trabajar paralelamente con la información que me trae las hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas, toda vez que ya fue identificado posteriormente en la emergencia por el personal técnico especialista en atención con materiales peligrosos. Entonces, de esta manera, pues entonces se le da el avance para poder atenderlo, digamos, su grado de exposición, cuánto tiempo estuvo expuesto, la condición actual del paciente, el potencial de efectos retardados que pueda tener este paciente y desde allí, digamos que ya empieza a tener como esa primera valoración. Es importante, como les decía anteriormente, consultar las hojas de datos de seguridad específica del producto involucrado para el tratamiento del paciente. ¿Sí? También es importante tener en cuenta de que en la hoja de datos de seguridad podemos encontrar los números de emergencia, ¿sí? O los números, digamos, donde el fabricante del producto me puede indicar a mí
información detallada de ese producto y qué puede llegar a suceder en caso de que entre por vías respiratorias o digestivas o cutáneas, pues como tal. ¿Listo? Se inicia, digamos, un tratamiento obviamente general, se empieza siempre por mantener obviamente pues sus signos vitales básicos, vías respiratorias, circulación, problemas neurológicos. Eh, es importante tener en cuenta de que el uso de equipo básico de protección apropiado cuando sea posible, en protección adicional cuando sea necesario y utilizar equipo de protección o todos los elementos, digamos, que se utilizaron para poder atender ese paciente, pues entonces deben de ser en su gran mayoría, ojalá, desechables y se deben de retirar, obviamente, pues del sitio con plena precaución, porque podemos generar una contaminación adicional a otros servicios, ¿sí? Es importante o sea, que bajo la necesidad de eliminación o descontaminación del equipo, caro se use, digamos que se usen equipos que sean desechables, ¿sí? Si no, pues estos tendrán que pasar a una descontaminación, ¿cierto? Una descontaminación adicional. ¿Listo? Eh, Recuerden que en la sesión pasada vimos sistema comando de incidentes. No hemos hecho la práctica de sistema comando de incidentes. La intención es más adelante formularles una actividad o un evento donde involucre una atención con un paciente por materiales peligrosos, digamos, a empezar como a generar las primeras acciones de actuación, pero ya con el paciente allí, ¿cierto? Donde un equipo de intervencionismo nos rescata al paciente, nos lo trae a un túnel de descontaminación y de ahí para adelante, cómo lo descontaminamos, cómo lo tratamos en la primera fase como tal, luego cómo lo transportamos y luego cómo lo ingresamos a una sala de urgencias. Entonces, pues, los invito a que próximamente, pues, hagamos esa práctica. Más adelante, pues, lo estaremos, digamos, como llevando a cabo, lo estaremos planeando cómo hacerlo. Me parece muy importante, pues, para el personal médico, enfermero que participe, digamos, en esta actividad y que se pueda llevar a cabo. Listo. Se nos acabó el tiempo. Eh, Se nos acabó el tiempo. Le pido o les doy muchas gracias por haber estado en esta sesión. Espero que haya sido de su interés, que se sigan conectando, digamos, a esta serie de capacitaciones. Son cortas, pero son, digamos, es como esa parte introductoria. La idea es que cada uno de ustedes siga indagando y siga preguntando frente a los temas y que no se pierdan de estos módulos. Recuerden que estos módulos van unidos, ¿sí? O sea, sistema comando de incidentes, hazmat médico, más adelante pues vamos a tener un poco más de atención de materiales peligrosos. Y de esa manera, pues entonces vamos avanzando en lo que son este tipo de entrenamientos y capacitación. Les doy muchas gracias y cualquier inquietud, cualquier consulta, pues entonces pues la podemos realizar. Si no es así, pues entonces que tengan un buen descanso final del día. Muchas gracias, profe. Muchas gracias por la charla. Muchas gracias, muy interesante todo. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias a los grupos de bomberos que estuvieron presentes en la charla. La idea es seguir con estas capacitaciones, estos temas por parte de la USAC